vamos a ver algunos puntos importantes. Es acerca del estudio de este eje hipotálamo beneficiario glandular a tener en consideración. Esta imagen representa adecuadamente lo que viene a ser lo que ocurre a nivel de este eje. Como ustedes logran ver, para hablar solo de este tema, es el área del hipotálamo, la región glandular, la región anterior de la hipófisis. Estamos hablando de la región posterior, ¿no? La región glandular. Y toda esta comunicación desde la región del hipotálamo hasta la hipófisis es justamente por irrigación, ¿se acuerdan? Hay un baño muy importante, un trayecto muy importante de varias capilares que se van desde el hipotálamo hasta la pituitaria y de ahí van a ir a los diferentes órganos donde van a hacer su función. Hay una hormona liberadora que se encuentra en el hipotálamo, que los que son con una proyección para estimular se encuentran en esa línea verde, y los que se encuentran con una línea roja viene a ser un cuadro relacionado a una inhibición. Entonces todo lo verde es una estimulación y lo rojo es una inhibición. Entonces nos vamos a compenetrar en un tema relacionado solo a la tiroides, que es la hormona liberadora a nivel del hipotálamo. Luego se va a secretar lo que es el TSH, que se encuentra ahí en la glándula pituitaria, y esta va a ir en la glándula tiroides. Las imágenes buenamente nos ayudan a la parte educativa, pero también hay que ir a la parte orgánica. Entonces, cualquier compromiso, cualquier cuadro orgánico, vivencial, que pueda haber en una de esas estructuras, como es la glándula tiroides o el área del hipotálamo de la pituitaria, va a perjudicar este eje. Por ejemplo, lesiones. Un motociclista, ¿no? Un angelito que está yendo de competencia con un Ferrari y de pronto frena y tiene una fractura de base de cráneo, ¿va a tener una lesión a ese nivel? Definitivamente sí, ¿no? Porque va a tener un cizallamiento de todo el tallo o fractura en general que pueda presentar. Cualquier estructura vascular, por ejemplo una hemorragia por un aneurisma, una aneurisma a ese nivel y una hemorragia, función de hipertensión intracraniana, va a tener un infarto cerebral o un infarto localizado a ese nivel, va a tener consecuencias, porque estamos hablando de vías, de neuronas, va a tener consecuencias. Una operación transesfenoidal va a tener sus consecuencias. Y lo mismo ocurre si no es a ese nivel superior, fuera de lesión y otra cosa más que puede ocurrir. Lesiones a nivel de la glándula tiroides. ¿Qué lesiones puede haber en la glándula tiroides? Desde la hermano Chester, por ejemplo, un motociclista y de pronto cae en los peajes ese palo, ¿no? Entonces todo el mundo se enfoca en lo más obvio, la columna cervical, la vena sagrada, general, la intubación. Pero de pronto nadie pensó porque ahí le dieron la parte, porque eso no se ubica en la región anterior de lo que viene a ser la región cervical. Y de pronto hizo un aplastamiento de la glándula tiroides y se formó un hematoma. Y ese hematoma no se perpetraba una destrucción de esa zona. Y luego comienzan las manifestaciones metabólicas. O en su contexto, un paciente que consume un producto y de pronto presenta una obstrucción de vía aérea, no se identifica adecuadamente a esa obstrucción, a ese estridor, y que se tiene que hacer inmediatamente una tratar de intubar y no logra visualizar porque tú está tapado y tiene que hacer una traqueostomía. ¿Por dónde vas a entrar? Cercana a la glándula tiroides. Cuando son de emergencia, pues no se están disecando, ¿no? Como anatomía, ¿no? Por acá se puede poner emergencia, es un corte inmediato, preciso, para abordar la vía aérea, porque se desatura.
para su irrigación, que son, creo que para la glándula tiroides son 4, ¿no? 2 para arriba, 2 para abajo, ¿no? Entonces, dentro de la irrigación de esta, pues, cuando tú ves en la disección, cuando lo hacemos conjuntamente para un abordaje vía aérea rápidamente el sangrado no es profuso y están tratando de cabeza y cuello, tratar de no lesionar los vasos, pero cuando es algo de emergencia, pues puede lesionar el glándula tiroides. Las consecuencias después, riesgo-beneficio, obviamente el beneficio. Entonces, estructuras que pueden ser perjudicadas por estos procedimientos. ¿De qué se encarga la glándula tiroides? Ustedes ya saben, del uso del yodo, y el yodo va a pasar como materia prima por las diferentes células, ¿no? Las foliculares y luego, bueno, también se ponen las parafoliculares, las foliculares, con el tejido coloide en general, y se va a realizar una serie de procesos, ¿no? Captación, agarra el yodo, y luego va a ser cosa, el segundo paso, por la oxidación, y luego la organificación. Entonces todos esos pasos va yendo hasta producir lo que viene a ser el T3 y el T4, que en esa imagen solo lo resumen en 2, pero está hablando de algo muy importante, la termogénesis y el metabolismo. Para el metabolismo, pues está hablando de múltiples cosas. Y cuando esto se encuentra muy elevado, lo que ocurre, y ustedes muy bien lo conocen, el feedback negativo, ¿no? Feedback negativo. Bueno, eso es en líneas generales lo que vamos a ver. Con respecto al T3 y T4, en esas estructuras, hay que tener en consideración cuál es el que metabólicamente importa más, el T3 o el T4. El que tiene mayor, el T3. El T4, un poco menor. ¿Cuál es? ¿Se encuentra en 50-50%? No. El T3, por ser muy activo funcionalmente, se encuentra 20-30% y el T4 en 70-80% en esa relación. ¿Okay? Y es un cambio que se va a generar. Entonces, vamos a tener estas hormonas y ahí va a comenzar los dos caras de la moneda, que va a ser una la de la hipotiroidismo y el otro que es el hipertiroidismo. El hipotiroidismo es por la disminución de lo que viene a ser la caída de estas hormonas, tanto del T3 y del 4. Y si cae el T3 y el 4, ¿qué va a ocurrir? No va a haber un sensor arriba, ¿no? ¿Y el cuerpo qué va a hacer? Pues va a aumentar TSH, ¿no? Entonces TSH. Y en cambio, cuando hay un hipertiroidismo, ¿qué va a hacer el TSH? Va a disminuir. Y el cuerpo va a ser muy susceptible a cesar todos esos grandes cambios. En el embarazo, la cirrosis, las hepatitis u otro tipo de compromisos sistémicos también va a hacer variar el tema del T3 y el T4 entre valores generalmente dentro de lo normal que pueden ser variables durante el tiempo. Vamos entonces haciendo esa primera acotación. Vamos a entrar a una de las caras de esta moneda que viene a ser el hipotiroidismo. ¿Han visto pacientes con hipotiroidismo? Pero el camino, el coma, el sedematoso. No. Entonces, para ver, ese paciente que ustedes han visto con hipotiroidismo, que ya lo tienen bien estudiado, el siguiente paso es el coma hipotiroideo. Y este coma hipotiroideo tiene alta mortalidad. Entonces, para que esto no pase, hay que estar ahí detrás, porque una vez que pasa, es muy difícil recuperarlo. Hipotiroidismo, como ustedes muy bien saben, es el déficit de secreción de las hormonas tiroideas, y el tema de hablar de tiroides está relacionado a un género que es a mayor frecuencia, damas, y sobre todo también relacionado a grupos etarios. Para este punto, generalmente mayores de 50-60 años. Dentro de las causas del hipotiroidismo hay varias, pero como dice ahí la pregunta del examen, como dice ahí la diapositiva, ¿cuál es la principal causa? El hipotiroidismo primario. Hipotiroidismo primario, un 95%.
¿Y el hipotiroidismo primario qué es? El hipotiroidismo primario es cuando está mal la glándula tiroides. El secundario es cuando cualquier otra estructura superior a ese hipófisis o hipotálamo se encuentra alterada. Entonces, ese hipotiroidismo primario, donde la glándula tiroides se encuentra comprometida un 95%, ¿cuáles las causas de eso? O sea, yo voy a ver al paciente con hipotiroidismo, sé que el problema está en la glándula tiroidea y encima quiero saber, por epidemiología nada más, cuál es la causa epidemiológica probable. Entonces ahí hay varias preguntas de examen, ¿no? El hipotiroidismo es un déficit de producción de hormona tiroidea que puede deberse a una insuficiencia tiroidea, efectivamente. Una pregunta de examen, por ejemplo. El hipotiroidismo primario, ¿cuál es la causa más frecuente en el mundo? En el mundo, el déficit endémico de yodo, ¿cierto? ¿Cuál es la causa más frecuente en países desarrollados? El hipotiroidismo autoinmune, que es la que aparece en la mayoría de referencias, ¿no? Dentro de ellas la tiroiditis Hashimoto, la cual tiene una característica de presentarse con bocio. Y también enfermedades autoinmunes como la Graves, pero que se comportan por un proceso propio de línea de tiempo. Entonces, dentro del hipotiroidismo primario, el hipotiroidismo de Hashimoto, el hipotiroidismo autoinmune, es la causa más frecuente en países desarrollados. Hay que tener en consideración un punto, entre comillas, ¿por qué en países desarrollados? Porque la valoración del hipotiroidismo amerita un soporte logístico para la identificación de estos anticuerpos, ¿no? De estos anticuerpos. Entonces, esos anticuerpos generalmente necesitan un soporte logístico como lo puede brindar un país desarrollado para su diagnóstico definitivo. Por eso esa salvedad. Pero a grandes rasgos, para Perú, cuando te preguntan cuál es la causa de hipotiroidismo primario más frecuente, ¿cuál es? Dejar. ¿Ok? Tengan en consideración eso, donde nos encontremos, el escenario que nos quieren pintar y para acá Perú la realidad, cómo lo están viendo. Hipotiroidismo secundario es menos frecuente, son enfermedades hipoficiales, hipotalámicas, por todas las mencionadas. Palabras importantes acerca del hipotiroidismo congénito. Detección rápida, eso lo van a ver en mayor detalle en la metodología del gineco. Tienen que estar en pediatría, tienen que estar detrás de la valoración de las gestantes y de los neonatos, porque recuerden que uno de 4.000 según esta referencia va a presentar esta alteración metabólica y con los despistajes neonatales se tiene que valorar. Entonces hay que ver el programa de detección neonatal. Las diferencias tiroideas, aplasias, glándula ectópica y hipoplasias son temas involucrados. Hay un término denominado hipotiroidismo transitorio porque es netamente un cuadro que va a pasar y va a recuperar, y el hipotiroidismo subclínico que cursa con concentraciones de hormona tiroidea libre normales y un aumento de TSH. Por eso se llama hipotiroidismo subclínico. No hay manifestación clínica, solo alteraciones en ese contexto. Esta imagen es un engañalumnos que no vienen a las clases. En la primera lado izquierdo dice, no produce suficientes hormonas la glándula pituitaria. Entonces, ¿es hipotiroidismo primario o secundario? Secundario. Secundario, ¿no? Porque el problema no viene a ser la glándula, ¿no? Sino acá habla de glándula pituitaria. Entonces, ahí ya hay un jalado más. Y en la derecha, el hipotiroidismo no es estimulada por la glándula pituitaria para producir niveles suficientes de hormonas, es un hipotiroidismo secundario. Ok. Para recalcar nuevamente y que no quede en duda, las causas de hipotiroidismo primarias es la tiroiditis Hashimoto en un contexto de hipotiroidismo autoinmunitario y las tiroiditis atróficas, pero están resaltadas incluso. Hay iatrogénicas, por ejemplo, cuando los pacientes son tratados con yodo 131 o cuando hay este contexto de lo que es algunos lugares donde todavía siguen con radioactividad. Tiroidectomía
subtotal o total, radiación externa del cuello por linfoma o cáncer, y fármacos. Importante conocer cuáles son esos fármacos. El yodo excesivo, incluidos los medios de contraste que contienen yodo. Cuando te colocan ¿ustedes les han sacado tomografía con contraste alguna vez? ¿Alguien? ¿No? Sí. ¿Con contraste? ¿Qué recomendaron? Doctora, no tiene que ser alérgica al yodo, obviamente, y tampoco a los mariscos, al pescado, mariscos, y que tomar bastante agua y que no tenga, le sacan sur y retinina, ¿no? Y algunos ya un poco más que su glucosa está controlada. O sea, es tan importante ver el trauma metabólico que se pueda generar para este punto no tener ningún componente. Porque imagínense que cuando la cantidad de yodo, así como ocurre en el Medifarma, esperemos que no ocurra en otro contexto, si la cantidad de yodo es de manera excesiva por X motivo, en un contexto de accidente, se le administra a un paciente de manera concentrada, le va a generar un proceso de tanto para el cuadro inicial de un hipotiroidismo, luego puede convertirse en un hipotiroidismo dependiendo de cómo también se comporte el escenario, ¿no? Litio, fármacos, antitiroideos, interferón, alfa y otros que se están utilizando actualmente, ¿no? El tema del hipotiroidismo congénito, donde se ve involucrada ¿cuál? La agenesia de la glándula tiroides o ectopia de esta. ¿Dónde se va a encontrar? Generalmente la ectopia en lo que viene a ser la parte medial del paciente. Entonces a veces la referencia mucho lo hacen en la base de la lengua. Entonces ese tejido hay que verlo. Y otras mutaciones de diferentes áreas, ¿no? Como puede ser a nivel de la región hipotalámica. Deficiencia de yodo, lo hemos visto, es una de las causas. Trastornos infiltrativos, amiloidosis, sarcoidosis, que hay que tener en consideración en la valoración. La tiroiditis de Rieder. ¿Cómo es la tiroiditis de Rieder? ¿Alguien sabe? La tiroiditis de Rieder es una inflamación, pero es una inflamación de características pétreas, entonces hay que tenerla en consideración. La sobreexpresión de diferentes fenotipos como son las hematomas infantiles. ¿Ok? Esas son las primarias, las secundarias, pues obviamente están involucradas en otro contexto, a nivel del hipotálamo, como son tumores, evolucionado, traumatismos y trastornos infiltrativos idiopáticos. Si el examen cae como para el cumpleaños de alguien, una pregunta de regalo sería pues, un accidente con trastorno, con fractura de base y el paciente comienza a tener y te describen una clínica de hipotiroidismo. ¿Qué será? ¿Un hipotiroidismo primario o secundario? Secundario, si ese es el examen. Entonces, transitorio, y acá viene algo muy importante, lo que indican ahí transitorio. Acá se encuentran las tiroiditis posparto, tiroiditis subaguda, que son contextos en los cuales puede ser considerada como transitorio. No se vayan a desbloquear, ¿no? Manifestaciones clínicas del paciente con hipotiroidismo. Porque estamos hablando de hipotiroidismo, no hay que estar así como hipotiroidismo, con mucho sueño, letargo, mala memoria, dificultad para concentrarse. Ustedes han dicho que han visto bastantes pacientes con hipotiroidismo. Ese es el espectro. Letargo, mala memoria, aumento leve de peso deficiente, voz disfónica, sequedad, disnea, intolerancia al frío, calambres musculares, estreñimiento, aumento de peso, bradicardia, hipertensión diastólica leve cuando se le hace mayor estudio, prolongación de la fase de la relajación de los efectos postutendinosos. Se hacen los estudios de reflejo, son lentos, extremidades periféricas frías, bocio puede o no palparse, síndrome de túnel del carpo, cardiomegalia, es muy querendona, un corazón grandote, derrame pericárdico, rostro sin brillo, inexpresivo, seco, abombamiento periorbitario, lengua grande, macroglosia, piel pálida, pastosa y fría. Esas son las características que ustedes
cuando van a ver con el colega, son las manifestaciones clínicas de un paciente con hipotiroidismo. ¿Ok? Ya ustedes identifican al paciente, pero ¿qué cosa tienen que hacer cuando identifican al paciente con esas características clínicas? Ok, me lo aprendo, cardiomegalia, rostro sombrío, ya lo tengo plasmado. Acá viene el siguiente paso. Esto es como una pregunta de examen. En la pregunta de examen, ¿qué hay? Hay una respuesta verdadera y una respuesta, hay una respuesta que es la que sirve y el resto también ayuda a entender, pero de menor importancia, entre comillas, ¿no? para que apruebes. Lo mismo ocurre acá. Son características clínicas que nos van a permitir llegar al diagnóstico, pero un abombamiento cerebrovascular te va a matar inmediatamente. La lengua grande, pues ya, que crezca demasiado y que te tape todo, bueno, pero no. Un síndrome de túnel carpo, no. Entonces acá, para el tema de tiroides, tienen que enfocarse también en lo que es mortal. Entonces identifico órganos de choque o órganos comprometidos. ¿Quiénes acá van a tener y están repitiendo como en 2 veces o 3 veces? El corazón, cardiomegalia y derrame pericárdico. Miren, bradicardia, cardiomegalia y derrame pericárdico. Entonces en la bradicardia, este paciente va a venir con disnea, como dice ahí, va a venir con disnea, y eso tengo que ver, insuficiencia respiratoria. Doctor, me canso, va a venir, doctor, me canso, ¿no? Lento viene, ¿no? Me canso mucho y me falta el aire. Entonces tú lo ocultas, tiene derrame pericárdico derecho. O de frente llegan donde tú vas a atenderlo, porque así va a llegar un paciente estable, que lo vas a entender, lo vas a ver. Pero detrás de como lo estás viendo ahí, puede ser algo que te vaya a llevar a una confusión y tú piensas, no se preocupe, siga estas indicaciones y ya. Y no le pidas un examen importantísimo, porque de acá están diciendo ya que se va a complicar algo. ¿Qué le pedirías? ¿Una radiografía? Sí, ¿no? Para ver cómo va a estar la parte pulmonar con la disnea y para ver el corazón, y ahí vas a ver que tiene una cardiomegalia importante. ¿Qué más le pides? Aparte de los exámenes para la parte metabólica, un electro, y en el electrocardiograma, ¿qué vas a encontrar? Ahí dice el derrame pericárdico. ¿Cómo sería, qué características tendría el electrocardiograma? ¿Cómo son la amplitud de las ondas? T invertido. Hay alteraciones de la onda T, como dice el doctor, T invertidas, y también por la sobrecarga, ¿no? Si es una insuficiencia cardíaca va a tener una sobrecarga, pero también las amplitudes van a ser cortas, bajas. Las amplitudes van a ser bajas. De lo que es así, como dice el doctor, va a haber, pero ya no va a ser de este tamaño, sino va a ser muy pequeñas. ¿Y por qué muy pequeñas? ¿Cómo funciona el electrocardiógrafo? Y obviamente dentro de lo pequeño vas a ver la onda T invertida, porque cuando tú colocas los chupones, ¿qué es lo que hacen los chupones o el dispositivo? Recolecta la electricidad del corazón, ¿cierto? Este es el corazón adentro y esta es la piel. Acá el tejido graso, ¿no? El tejido graso y el pulmón, y acá está el corazón. O sea, todo eso pasa en la electricidad. Si entre ellos hay aire o hay agua, ya no va a ser a la misma longitud, va a ser mucho menor. Si entre el corazón y se llena como un derrame pericárdico, ya no va a salir tan amplio, la longitud es mucho más pequeña. Entonces, por eso, en el electrocardiograma van a ver la longitud mucho más, es pequeño. Lo mismo, cuando hay un neumotórax, atención, o el paciente es muy obeso, va a ver que sale mucho más pequeño, no va a salir normal. Listo. Entonces, tener en consideración algunos hallazgos más en la parte clínica: madarosis, la pérdida de pelo de las cejas y pestañas. Ojo,
¿Es patognomónico del hipotiroidismo? No, en mayúscula. No es patognomónico del hipotiroidismo. Lo que no se quiere llegar, y es el seguimiento que se brinda a los pacientes, es acerca del hipotiroidismo neonatal. Difícil de reconocer clínicamente. ¿Es difícil de conocer clínicamente? No. Cuando ya lo tienes así, pero cuando nace o estás hay que tener en consideración. Hay que ver las manifestaciones inespecíficas en la parte pediátrica, como es el desinterés en la alimentación, el llanto ronco, la somnolencia, la ictericia persistente, hernia umbilical, estreñimiento y defecto de cierre de fontanelas. Defecto de cierre de fontanelas, ictericia persistente y desinterés en alimentación y llanto ronco. Ampliamente preguntado en otros problemas. Entonces, para ello se hace el screening neonatal. Como ustedes ven ahí, se toma el TSH en la sangre del talón en el tercer y quinto día. Si no se diagnostica y se trata, cuenta con graves alteraciones. ¿Cuál es la alteración? ¿El cretinismo? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con el cretinismo? Definitivamente se encuentra escrito ahí: retraso mental, talla baja con edad ósea retrasada, talla baja con edad ósea retrasada, no se olviden, distensión abdominal, piel seca, fascia típica, edema periodontario y macrodosis. Entonces, el tema del cretinismo. ¿Ok? Entonces, para este contexto de hipotiroidismo, ¿cómo vamos a verlo? Por una disminución de todas las hormonas tiroideas, T4, sérica en todas las variantes, y la TSH, ¿cómo se va a encontrar? Elevada. Hay un marcador, este es un marcador sensible al hipotiroidismo primario, pero no para el secundario. Y acá se busca, ¿cuál es la más frecuente? El hipotiroidismo de Hashimoto. Entonces, para este contexto, los anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea es lo que se tiene que buscar, ¿cierto? Estos se van a encontrar aumentados en un 90% en individuos con hipotiroidismo por factores autoinmunitarios. ¿Okay? Recordar que esto no es solo tratar así como la diabetes, no solo se trata de la glucosa, sino también se tiene que tratar el aumento del colesterol que se va a llevar a cabo por todo el trastorno metabólico, aumento de la fosfoquinasa creatinina, anemia, y acá miren, el EKG, bradicardia, complejos QRS, baja amplitud, bradicardia, complejos QRS, baja amplitud, y póngase planos compartidas con el diferencial. Entonces, ese tema se tiene que tener en consideración a la hora de la prevención. ¿Pero qué? ¿Tiene importancia? Por supuesto que tiene importancia. Por lo siguiente, porque si no le sacamos ese examen, vamos a tener muchos problemas a la hora de la reanimación, cuando venga la verdadera emergencia que viene a ser un coma mixedematoso. Los laboratorios, nuevamente, el T4, TSH va a estar aumentado, ¿no? ¿Cierto? El T4 va a estar bajo. Hay un hipotiroidismo primario subclínico, se pregunta de todos los meses, ¿no? De todos los años, de todos los lugares. El hipotiroidismo primario subclínico, ¿cómo se encuentra el TSH? Elevado. Pero el T4 se encuentra normal. En líneas estrictas, el cuerpo es tan sabio de que comienza a detectar si algo está funcionando mal, y obviamente si eso progresa mal va a generar su hipotiroidismo total. Pero el hipotiroidismo primario subclínico tiene esta importancia en los exámenes de laboratorio, porque clínicamente va a presentar manifestación. No, por eso dice subclínico. O sea, clínicamente tú lo vas a tener con esas manifestaciones. La única manera que tú logres a ese diagnóstico es por medio del TSH elevado y el T4 sérico normal. ¿Okay? En el contexto del hipotiroidismo primario subclínico, en las embarazadas, en el contexto de embarazadas, para ver la valoración de edad de tratamiento, porque esto aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca y mortalidad cardiovascular. Recuerden que las embarazadas ya están manejando un 20% más
del volumen sanguíneo, ¿no? Sobre todo el contexto fisiológico. ¿Qué podemos hablar acerca del embarazo? Como el paciente con hipotiroidismo, pues afecta de manera adversa el desarrollo neural del feto. Eso es definitivo. Hablamos del hipotiroidismo subclínico. Anteriormente hay que controlar, acá muy importante controlar los niveles de TSH cada 4 semanas, es decir, cada mes hasta mitad de gestación, y al menos una vez cerca de 30 semanas. Tiene que considerarse el tratamiento según el objetivo terapéutico que se están planteando con el paciente. Por lo menos tienen que tener la mitad inferior de un rango de referencia específico al trimestre, porque cada trimestre también tiene sus rangos específicos dentro de la normalidad, o 2.5 miliunidades por litro si no hay un rango específico. Esos son los objetivos dentro de un embarazo, dentro del tratamiento para este tipo de pacientes gestantes. Para el grueso grupo de pacientes, ojo, como ustedes logran ver ahí, tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Levotiroxina por todos lados, ¿cierto? Pero acá no es una receta, sino hay que ver frente a qué paciente nos encontramos. Si es un adulto menor de 60 años sin cardiopatía, hay otros que son ancianos individuos con coronariopatía documentada. Entonces, ¿qué cosa está marcando acá el hito del tratamiento? En la parte cardíaca. Porque recuerda que la levotiroxina es como si le dieras, es el motor, es el insumo para que el metabolismo corra. Y si tienes un tema cardíaco involucrado, puede desencadenar algún tipo de complicación. Por eso ahí dice claro, adultos menores de 60 años sin cardiopatía. ¿Cuánto se va a dar? 50 a 100 microgramos de levotiroxina de 4 al día. Puedes comenzar con, como es lo más prudente, por 50, y puedes estar valorándolo según cómo evolucionan los controles y la clínica. Sin cardiopatía, siempre. Pero mira, cuando tiene una coronariopatía y está documentada, la dosis no puede ser de 100. Dosis inicial de levotiroxina es de 12.5 a 25 microgramos al día. Y como vas a tener que valorar los incrementos, vas a seguir a 12.5 cada mes a 2 meses de acuerdo a las concentraciones de TSH. ¿Hasta cuándo? Hasta alcanzar la concentración normal del hormona. ¿Ok? ¿Alguna duda ahí? Está fácil, ¿no? El hipotiroidismo secundario ya se 44 no por el TSH, y durante el embarazo se debe verificar concentraciones de TSH que pueden aumentarse entre 30 y 50. Entonces, el tratamiento es casi como la diabetes, es un tratamiento consensuado, es un tratamiento con objetivos, es un tratamiento que hay que tener mucho cuidado. ¿La levotiroxina tiene complicaciones? ¿Perdón? Sí, entonces hay complicaciones, como la otra terminación es una de ellas. Entonces cualquier fármaco, de los más usuales como es la reacción de hipersensibilidad a fármacos, también presenta este contexto a algún daño posterior de la parte cardíaca u hematológica involucrada. ¿Okay? Entonces hay que tener mucho cuidado. A pacientes le están brindando el tratamiento y después están haciendo mayor complicación. Y esta es la máxima expresión dentro del cuadro del eterio de los pacientes, que es el coma mixedematoso. Como logran ver en esas imágenes que se busca la privacidad del paciente y decimos no lo conozco, porque creo que están grabando hasta las clases, y nadie les dice si pueden grabarlo, pero este tema, como logran ver en esas imágenes del libro, ¿qué tienen en común dos de ellos? Están con ya, ¿cómo son las zonas de están incubados, ¿no? Están incubados. Y obviamente la característica que mencionamos del paciente del hipotiroidismo resalta
Es una piel, la ausencia de lo que viene a ser la pilosidad de las cejas, ¿no? La macroglosia, miren cómo la lengua sale en el lado izquierdo, ¿no? El tubo y la macroglosia, ¿no? La expresión facial y también tanto el género masculino como el género femenino. ¿Qué es lo que ocurre en este escenario? Tengo al paciente como ustedes lo vieron y de pronto por algún factor predisponente en la parte inferior, exposición al frío, traumatismo, infecciones o administración de narcóticos, por ejemplo, para esta referencia, va a avanzar este paciente hacia este escenario donde el sistema nervioso central se va a encontrar alterado, comprometido y se va a expresar estuporoso y obviamente la parte respiratoria se va a deprimir y hay un trastorno metabólico que ya estuvo añadido, pero se va a expresar en la hipotermia. ¿Ok? Entonces, son todas las manifestaciones de diferentes órganos que están colapsando, que se están apagando, que están yendo a la baja. Sistema nervioso central, sistema, ¿no?, de la parte ventilatoria, sistema cardíaco, bradicardia, hipotensión. Ese es el paciente que tienes. Llega ese paciente que entra por cualquier hospital y llega el paciente. Es un paciente, el doctor es un paciente que tiene hipotiroidismo, pero lo hemos tenido en la casa con 3 días, le dijeron que puede tomar amoxicilina y de pronto resulta que hay una infección urinaria, llega así. ¿Por qué no lo trajeron al hospital? Y listo. ¿Qué cosas tienen que hacer? ¿Qué cosas tienen que valorar? No es fácil, no es solo darle, como dice la mayoría de las referencias, ¿qué cosa le vas a dar? Le vas a dar glucocorticoide y levotiroxina. No es nada así de fácil. Mira ahí cómo está. ¿Cómo comienzan los problemas? El paciente venía con trastorno del sensor, el rango menor de 8. Insuficiencia respiratoria. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Intubarlo. Mira el lengua. Ahí intubarlo. Mira el lenguote. Y encima el paciente está estuporoso. Y tiene una boquita de pajarito. Entonces, trata de intubar, haces una laringoscopia directa y ves la lengua que, como ahí ves, protruye y trata de visualizar. Ese contexto se llama vía aérea difícil, porque si tú te guías por el libro, la levotiroxina lo que hace, la levotiroxina lo va, eso no lo va a salvar la vida, te tienes que proteger la vía aérea. Entonces, por eso en la práctica de ya han hecho ya principios, sí han hecho principios, ¿no? Principios, de auxilio, ¿no? Ya. Ahí han intubado, ¿cierto? Todavía no. Ya. Creo que hay un escenario más para intubación. No se preocupe. Entonces, cuando intube, tienen que evaluar la intubación. Pero eso es una vía difícil. ¿Quién lo tiene que hacer? El más experto, obviamente. Pero es una vía aérea difícil. Entonces, si no logras intubarlo, el paciente va a pensar. Luego de que lo has intubado, ahora cuando tú intubas a un paciente, pues una cosa es intubar a un paciente que su metabolismo está dentro del normal, pero cuando te hacen la laringoscopía directa, ingresas y ahí está una vallécula, te acercas a ella y elevas, y cuando se eleva te muestra las cuerdas vocales por donde va a pasar el tubo, lo que hay que hacer pasar el tubo. Cuando tú lo muestras y estimulas, tocas esa área, todo eso está inervado por el nervio vago. Entonces, si tú tocas toda esa parte inervada por el nervio vago, ¿qué cosa puedes generar? Un reflejo vasovagal. Y si el paciente viene con 40 de frecuencia cardíaca, con una bradicardia, ¿qué cosa lo va a generar? Mayor bradicardia. Lo puede llevar a paro. El paciente puede hacer paro durante la intubación, porque ¿tú crees que en una tú vas a estar ahí y lo vas a encontrar? Por eso tiene que ser más 1, 2, 3. ¿Y cuántas estimulaciones va a tener el paciente? Puede llegar a paro. Fuera de eso, ese paciente, ¿cómo está su medio ácido-base? ¿Estará con una acidosis o con una alcalosis? Acidosis. Con una acidosis. ¿De qué tipo? ¿Metabólico o respiratoria? Respiratoria, ¿no? Toda la retención de CO2. Entonces, cuando tiene ese contexto, pues hay que ayudarlo, se intubará, se colocará el ventilador mecánico y se aumentará la frecuencia respiratoria a 20, ¿no? Para que logre
hay entre 18 dependiendo para que bote el CO2 y vuelva a su estado. Mira, estás yendo a manejar un problema ventilatorio y luego estás yendo ya a la parte metabólica. Estamos yendo ahí. Y dentro de la parte del metabolismo y dentro de la parte de la circulación se tiene que mejorar la parte cardíaca. La presión está por el suelo. La acidosis respiratoria promueve mayor bradicardia. O sea, hay que mejorar ahora un poco lo que es la circulación, que está deleterio. Si te le dice algo de infusión, noradrenalina, drogas en general para mejorar la presión arterial y para mejorar esa bradicardia. Hasta que le brindas mayor soporte y luego viene, ya controlaste los problemas, ya controlaste la parte circulatoria, ahora vamos a la parte del trauma metabólico. Y para el trauma metabólico, que esta es una emergencia médica, ¿qué cosa se tiene que administrar? Glucocorticoides, pero es una dosis de estrés. ¿Con qué corticoides se maneja? Con hidrocortisona. ¿Cuánto? 100 miligramos cada 8 intravenoso. 100 miligramos cada 8 intravenoso. La hidrocortisona tiene alguna contraindicación, tiene algún problema los glucocorticoides en esa dosis. ¿Decía? Los corticoides que pueden producir claro, de manera crónica conocemos varios, ¿no? Glaucoma, eleva la presión arterial y demás, ¿no? Pero cuando son bolos también, bolos pueden elevar la presión arterial, pero te producen trastornos hidroelectrolíticos y también trastornos hematológicos. Uno de ellos es la plaquetopenia, la trombocitopenia, y otro también viene a ser la hipocalemia. Entonces, ese paciente que vino, ¿tú crees que no tiene ya trastorno de los electrolitos? Sí, trastornos electrolíticos. Y si no lo has mejorado, y si no le hemos pedido el sodio, como cuando le colocamos el suero del Medifarma, entonces podemos tener complicaciones. Entonces son cosas que no sabemos que pueden venir, entonces hay que pedirle ya por él, ¿no? Luego, a lo que venimos por el tema de la hormona, levotiroxina. La levotiroxina, ¿cuánto habíamos dicho en los otros pacientes con la reumatoide, cuánto era? 75, ¿no? 100, estamos hablando de 60 reumatoide. Entonces, en cambio acá se le da 200 a 400 microgramos intravenoso. Ahora, la pregunta es, ¿qué otros lugares disponen de levotiroxina intravenosa? Desde acá se van a cualquier farmacia y preguntan, ¿tiene presentación de levotiroxina intravenosa? ¿Cuánto está? Y demás. Entonces, si no se dispone de ello, ¿qué cosa le vas a dar? Las de vía oral, ¿cierto? ¿Cierto o no es cierto? Cierto. ¿Habrá alguna diferencia que se le das 200 o 400 intravenosos con vía oral? Sí. ¿Cuáles? Como ustedes probablemente lo tengan en la cita, pero lo quieren decir, es porque 400 microgramos intravenosos, pero haciendo la administración intravenosa, pues estoy pasando el tema de la absorción, de la circulación en general, ¿no? Y voy a tener los 400 propios que se van a distribuir al organismo. Pero no le puedo dar 400 microgramos o se tiene que valorar, o a mejor criterio médico, 400 microgramos vía oral, porque vía oral, ¿cómo está ese tubo digestivo? Le han colocado una sonda a la paciente, como dice el doctor, una sonda. Le han colocado la sonda. Por ahí lo van a triturar y se lo van a pasar. ¿Cuánto le van a pasar? 400. ¿Cómo estará su tracto gastrointestinal? ¿Acaso estará indemne o estará edematoso? Edematoso. Más la bradicardia, más la acidosis. ¿Qué hace el cuerpo cuando se encuentra en peligro? ¿Qué hace? Comienza a recuperar sangre para llevarse a los órganos importantes, cerebro y corazón. ¿De dónde saca la sangre para llevar esas sangres? De la piel y del
intestino. Entonces ese intestino está hipoperfundido, edematoso, poco viable, por eso los enterocitos se comienzan a disfuncionar, hay una disfunción intestinal, entonces toda la farmacocinética no es la adecuada. La administración vía oral se va a volver errática, porque miren, está crítico, se va a volver errática. Entonces, en algunas referencias se menciona incluso también, ¿no?, por otras mucosas. Entonces, se da una dosis de ataque y se da una dosis de mantenimiento, que es de levotiroxina 100 microgramos al día. ¿Ok? Y liotironina, 20 microgramos intravenosos, seguida de una dosis de mantenimiento de 10 microgramos cada 8 horas hasta que mejore. Asociado a otros cuidados más que este paciente va a meditar. Entonces, cuando dicen emergencia médica, y tú dices emergencia médica porque claro, es una emergencia metabólica, pero ¿ese es el tratamiento? No, es una parte del tratamiento. Su pulso de corticoide, su levotiroxina, pero lo que mata al paciente aparte de eso es toda esa disfunción cardíaca, hematológica, renal, no ha llegado a una infusión, hay una acidosis respiratoria, quién sabe que tiene la misma infección general. Todo eso lleva a mortalidad. La mortalidad es altísima, altísima. Hay que hablar claramente con los familiares, que su pronóstico de vida es reservado y que netamente hay que valorar y si es que va a pasar a una unidad crítica, como tiene que hacerlo, hay que tenerlo en consideración. Entonces las complicaciones cardíacas ahí pues están distinguidas, hay una disfunción ventricular izquierda, entonces se imaginarán si el ventrículo izquierdo disfunciona, pues va a haber mayor compromiso, bradicardia, chocado, como dijo la derrame pericárdico, aumento del colesterol total, lesiones miocárdicas, aumento de concentración homicidible y una cardiopatía coronaria, se va a infartar y va a tener complicaciones. Las complicaciones gastrointestinales, megacolon, estreñimiento, hay trastornos en la motilidad esofágica, hay pseudoobstrucciones. En la respiratoria, lo que hemos visto ahí en las imágenes, hipoventila, hay una insuficiencia respiratoria, apnea, hipercapnia, derrame pleural y edema. O sea, no es fácil. Complicaciones musculoesqueléticas en los pacientes que ya tienen este contexto, riesgo de fracturas osteoporóticas, calambres, debilidad muscular, ¿no? Hay un síndrome de túnel carpiano que ya lo hemos visto, hay complicaciones hematológicas en el hipotiroidismo, la anemia, la disminución de la absorción intestinal del hierro, la B12, las plaquetopenias, moretones con facilidad, sangrado prolongado y demás. Entonces es el espectro de una de las caras de la moneda que es el hipotiroidismo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con hipotiroidismo? No es fácil, ¿no? Está bien complicado, ¿no? Manejo. Sobre todo cuando te llega el coma. El coma, porque es un manejo un tanto más agresivo, pero sí ayuda en la parte de las hormonas en general. ¿Descansamos un ratito? Sí.